Y arrancamos este nuevo programa con una clase magistral de lujo. Viene a visitarnos una científica destacada en el país y en el mundo, Celeste Saulo. Celeste, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Celeste tiene el honor de haber sido elegida en el 2014 como la primera mujer directora del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Y además, sí, el año pasado te nombraron vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial. Sí, ¿no? hace muy poquito, hace un mes más o menos que soy la primer vicepresidente de la Organización Meteorológica Mundial. Bueno, qué interesante, un honor tenerte acá hablándonos de este tema tan importante. Y contanos un poco, hoy en día se habla más que antes sobre el clima, o me parece a mí, la gente está más nerviosa con si hay lluvia, si no hay lluvia. Ojo con no. clima y tiempo, que es una palabra que también nos va a explicar la diferencia entre clima y tiempo. Sí, sí, es una distinción importante. Tiempo es lo que estamos percibiendo en cada momento y clima es el resultado promedio de lo que ha pasado en un dado tiempo y en un dado lugar, ¿no? Y es cierto, sí, estos son temas que están ganando agenda de la gente, en lo cotidiano, en la opinión pública, en los tomadores de decisión, en las producciones económicas. En todo eso el tiempo y el clima están ganando protagonismo, sin lugar a dudas. ¿Y ha mejorado mucho el pronóstico en los últimos años? No, si uno habla con la gente, pareciera que no, pero va en contra de mi intuición como físico de que tiene que haber mejorado un montón. Sí, sí, el pronóstico ha mejorado fundamentalmente porque el pronóstico responde a, diría, 2/3 cuestiones fundamentales. Una, si como físicos, como científicos, tenemos que darle el crédito a la ciencia, ¿sí? Al que cada vez comprendemos mejor los fenómenos físicos, lo que pasa en la atmósfera, y al comprender mejor, por supuesto, podemos describirlos mejor y pronosticarlos mejor. Eso por un lado. Y la tecnología y la ciencia van de la mano y sabemos que la tecnología en esta disciplina ha irrumpido en manera muy notoria. Fundamentalmente, todos hablan de los satélites, muchos hablan de los radares, todos hablamos de computadoras y todo eso son dispositivos que han cambiado sustantivamente la manera en que hacemos meteorología hoy en día, ¿no? ¿Y por qué intrínsecamente es tan difícil predecir el tiempo? Bueno, es muy difícil porque la atmósfera es un sistema caótico. Y ese tema es un tema que a mí me apasiona porque es algo que tenemos que tratar de interpretar, que un sistema caótico, por más que lo tengamos definido perfectamente en su condición inicial, y por más que tuviéramos modelos cuasi perfectos para pronosticarlo o para advertir cuál va a ser su evolución, la realidad es que los sistemas caóticos siempre nos traen sorpresas y con pequeñas diferencias en el estado inicial podemos encontrar grandes diferencias en un estado futuro, que ese futuro no tiene por qué ser dentro de un mes. Puede haber un pronóstico a 2 días que sea sustantivamente diferente de otro si la atmósfera está muy inestable y bueno, ese es el gran desafío que tenemos los meteorólogos de trabajar con un sistema caótico. ¿Eso es el efecto mariposa? Ese efecto, sí, lo bautizaron efecto mariposa, entre otras por el teorema de Lorentz, cuando él describió la teoría del caos y habló del ejemplo de una mariposa leteando en un lugar de Brasil, podía llegar a producir un tornado. Lo dijo con un sentido, por supuesto, figurativo, pero sin lugar a dudas la atmósfera depara estas sorpresas y entonces tenemos que entender que es un sistema impredictible y por eso tenemos que trabajar tratando de informar a la población la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, más que la búsqueda determinista de decirle va a pasar esto o va a pasar lo otro. Así es donde tenemos que trabajar un poquito más con la gente, con los que comunican, con los que razonan un pronóstico y bueno, con los que lo usan. ¿Y por qué estamos tan preocupados por el tiempo? Si llueve, si no va a llover, ¿le creemos al servicio meteorológico? ¿No le creemos? Sí, bueno, hablemos de ciencia en este ámbito más que de creencias y por supuesto tenemos que darle crédito a lo que genera el servicio meteorológico y también a lo que genera la ciencia y la disciplina, pero siempre aceptando lo que decíamos recién, la incertidumbre. Entonces por eso digo de ir corriéndonos en el modo de comunicar. Es mejor decir que tenemos una probabilidad de ocurrencia de precipitaciones mañana de un 80% que darte una certeza que en realidad no tenemos, y no es que no la tenemos los científicos de Argentina o no la tiene el Servicio Meteorológico Nacional, no la tiene nadie, justamente porque el sistema tiene un grado de impredictibilidad que tenemos que tomarla en cuenta y creo que
en este punto me gusta ser enfática y tratar de transmitir un concepto, y es que con la probabilidad de ocurrencia se pueden tomar mejores decisiones que con una idea determinista, sí, no, que falla. Claro. Y muchos tenemos aplicaciones que nos dicen a veces el pronóstico del tiempo hasta con 15 días de anticipación. ¿Cuán creíbles son? Bueno, es una buena pregunta. La realidad es que sí, por supuesto, hoy todos tenemos acceso a ese tipo de aplicaciones. Nosotros en el servicio meteorológico tenemos como insumo esa información. Nosotros cuando damos un pronóstico no recortamos la información, tomamos toda y producimos un pronóstico. Pero la realidad es que lo más adecuado sería trabajar en pronósticos a 2, 3, 4 días, dependiendo del tipo de fenómeno, que son más confiables. Y ya cuando uno está en el rango de las 2 semanas, habla de pronósticos subestacionales. Y esto es una frontera del conocimiento. La meteorología, las ciencias de la atmósfera, estamos tratando de trabajar para ver cómo generamos mejores pronósticos en esas escalas, ¿no? En la escala de la semana 2, 3 y 4 tenemos los grandes desafíos del conocimiento en este tema, porque son escalas donde todavía no podemos hablar de forzantes de una escala más grande, como el niño o la niña, y la variabilidad interna de la atmósfera modula fuertemente lo que está pasando. Y entonces estamos en el límite de la predictibilidad. Buscamos algunos efectos en la naturaleza que nos permiten pensar que podemos ganar algo de predictibilidad en el rango de las 2 semanas. Pero esos son poco confiables y el mundo está trabajando pensando que estos pronósticos son experimentales. Y hablando de estas discusiones en el mundo, ¿qué tipo de discusiones están teniendo los encuentros de meteorólogos así en el mundo? ¿Qué temas tratan? Bueno, la agenda de la Organización Meteorológica Mundial es bastante diversa, porque somos 191 países, tenemos que coordinar la información, las prioridades, así que eso es algo que se discute mucho. Y hoy una de las prioridades en la meteorología es la gestión y la reducción del riesgo de desastres. Es cómo nosotros, como proveedores naturales de información meteorológica, trabajamos para que esa información meteorológica, ya sea en forma de dato o en forma de pronóstico, sea efectiva para la reducción de riesgos de desastres. ¿Por qué? Porque si uno ve un gráfico cualquiera, lo que va a notar es que la calidad de los pronósticos ha mejorado con los años a nivel local y mundial, pero si uno ve los impactos de los desastres, son cada vez mayores. Y entonces ahí uno no tiene otra cosa que preguntarse: ¿qué está pasando? Que aunque estemos mejorando en nuestras capacidades científicas para el pronóstico, los desastres son cada vez más catastróficos. Y en realidad es porque hay una dimensión humana del problema que es imprescindible tener en cuenta, que es la vulnerabilidad. Entonces, la agenda de la Organización Meteorológica Mundial se propuso darle prioridad a trabajar con las ciencias sociales para producir y coproducir un conocimiento que sea efectivo en la toma de decisiones en este aspecto específico. ¿Y el mayor impacto de estos desastres tiene que ver con el cambio climático? Bueno, el cambio climático es como el ruido de fondo, ¿no? Tenemos un sistema que la comunidad científica ha acordado que se está calentando y además está generando, entre otros fenómenos, la ocurrencia de más fenómenos extremos. Se dan con mayor frecuencia. Ahora, cuando hablamos de fenómenos extremos, estos fenómenos extremos no son los mismos según la localidad. Es decir, vamos a nuestro país. No es lo mismo que lluevan 20 milímetros en Comodoro Rivadavia que lluevan 20 milímetros en Resistencia. En Resistencia están hiperadaptados a esto y en Comodoro Rivadavia no. Entonces, justamente la gestión del riesgo de desastre tiene que ver con esto, con salir del marco del número, que para nosotros, para el meteorólogo, 20 milímetros son 20 milímetros, para la física 20 milímetros son 20 milímetros, pero para los impactos no. Y entonces ese es un poco esto que mezclado con la conciencia de que el sistema es caótico, que además los fenómenos severos son cada vez más frecuentes, cómo nosotros traducimos la información que nos da la meteorología para que se tomen decisiones pertinentes a cada riesgo, a cada población y a las distintas vulnerabilidades. ¿Y cómo está funcionando ese vínculo entre la información meteorológica y el impacto que puede tener en la sociedad? Yo creo que políticas públicas, ¿no? Sí, ¿no? Son políticas públicas. Yo creo que está funcionando
mejor. Creo que todos estamos abriendo la cabeza. Creo que es importantísimo admitir que el saber no está en ningún lugar en particular, está en todos lados, ¿no? En salir de la idea de que, bueno, las ciencias duras o las ciencias blandas, no. Esto es un tema de coproducción de conocimiento. Hay conocimiento en un barrio que saben dónde se inundan cuando llueve mucho, hay conocimiento en las ciencias sociales que trata de traducir una información, hay conocimiento en las ciencias naturales, hay conocimiento tecnológico y el desafío es cómo agrupamos todo eso. Yo creo que es un gran entrenamiento que tenemos que hacer como país, y a nivel global también es un desafío, por eso está en la agenda de la Organización Meteorológica Mundial, porque es un desafío para el mundo, ver cómo sale del viejo modelo del que provee la información y después no sabe qué pasa con esa información, a un modelo donde el que provee la información se nutre de lo que está pasando en el momento que este fenómeno o desastre está ocurriendo. Y como país, ¿cómo estamos parados en relación al Servicio Meteorológico Nacional en relación a otras agencias en el mundo? Bueno, estamos bien parados en relación a lo que es Latinoamérica, sin lugar a dudas. Obviamente los países más desarrollados, que los reconocemos en todo el ámbito del quehacer científico y tecnológico específicamente, están unos pasos adelante. Lo que tiene, diría yo, para destacar la meteorología, que es una ciencia que con mucha anticipación advirtió la importancia de compartir los datos, compartir los recursos, compartir el conocimiento, compartir las buenas prácticas. Eso hace que la brecha entre los más desarrollados y los menos desarrollados se achique. Y creo que esto es algo de lo cual debemos aprender en todas las disciplinas y en todos los ámbitos, si se quiere, del desarrollo humano, ¿no? ¿Cómo hacemos para achicar la brecha entre los más desarrollados y los menos desarrollados, entendiendo que todos tienen la potencialidad de llegar, pero, bueno, compartiendo los recursos? Por ejemplo, el satélite que usamos en Argentina es estadounidense. Nosotros no tenemos satélites meteorológicos. Sin embargo, el dato está accesible a nosotros y a toda Latinoamérica. Entonces, creo que esa es una manera bastante eficiente y efectiva de compartir. Y a su vez, Argentina genera conocimiento a partir de esos datos que tiene, porque tenemos muy buenos grupos de investigación y desarrollo capaces de generar nuevos productos a partir de datos que provee el satélite estadounidense. Celeste, ¿querés una pregunta más? Yo la estaba por despedir. Bueno. Una última pregunta más personal. Dale, y después nos despedimos. Quería saber cómo vos ves la situación de la mujer en la ciencia argentina, ya que fuiste la primera mujer en ocupar una posición tan importante dentro de tu área. Bueno, yo me siento privilegiada totalmente por cómo se dio la historia, que si miro para atrás, digamos, me hubiera sido muy difícil imaginarme en este lugar. Creo que Argentina, como en muchos países, le debe a la mujer la posibilidad de tener acceso equitativo a las oportunidades. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en realidad, hemos tenido muy buenas oportunidades. Yo agradezco profundamente a la educación pública, que creo que es un elemento equitativo fundamental, y en Exactas en particular, que yo tengo la camiseta puesta full. Pero creo que sí, que se nota particularmente el tema de llegar a las posiciones más altas. Ahí todavía la sociedad argentina tiene una deuda con la mujer, en el sentido de permitirle llegar a las posiciones más altas en todos los ámbitos de la ciencia, y en particular en la meteorología no es distinta, pero bueno, creo que hay muy buenos indicios de que las mujeres lo estamos logrando, de que de esta manera también facilitamos el acceso a otras mujeres que se animen, ¿sí? que tienen los desafíos propios de lo que es la condición de ser mujer, de la cual no veo en ello ningún inconveniente si las probabilidades son iguales para todos. Celeste, increíble. No hablamos solo de meteorología, nos diste una lección de cómo los países cooperan y además, hermoso, tus últimas palabras. Muchas gracias. Te vamos a nombrar miembro de la Liga de la Ciencia. Miembro me encanta. Honoraria. Muchísimas gracias. Te vamos a regalar esta remera. Muchas gracias por venir. En esta simple ceremonia. Bárbaro, me va a quedar bárbaro. Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Te agradecemos gracias. mucho. De verdad, un placer charlar con vos. Un gusto. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga,